de los embates del enemigo, cómo está enviando sus ángeles a que nos guarden. Y como decía mi hermana en la oración, aunque aparentemente no se vea nada, pero sabemos que Dios está trabajando. Y que los ministradores de Dios que están a nuestro servicio, por cuanto somos herederos de la salvación, están trabajando para nosotros. Dice la palabra de Dios que tenemos veintenas de millares de ángeles. Aleluya, gloria a Dios, porque Dios es grandísimo. Dios habita en el universo. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, de tan grande que es, pero a la vez es tan tierno y tan maravilloso que vive en nuestros corazones. Gloria a Dios. Seguimos con el libro de Isaías y vamos a mirar un poquito aquí Isaías, que habla justamente de creer. Esto es lo que Dios me dio hoy día para compartir. Dice que creer es igual a confiar, a fiarse, a tener fe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Isaías 7:9. Está hablando aquí está dándole un mensaje a Isaías a Acaz. Y concretamente en el 9 dice: la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Dice, en esta época de crisis, porque era una época de crisis, parece que no es solamente esta época, ¿no? Como vemos, siempre han habido periodos de crisis. En esta época de crisis, Acaz flaqueó en su fe. Isaías lo instó a confiar en Jehová, asegurándole que esta era la única base para su esperanza. Aunque expresado en negativo, está implícito lo positivo, porque dice: si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis, ¿verdad? Pero podemos nosotros también, debemos nosotros interpretar, dice, si vosotros creéis, sí permaneceréis, ¿sí? Si nosotros creemos, permaneceremos y no tendremos temor a los enemigos, ¿sí? ¿Quiénes son los enemigos? Las adversidades, los miedos, la falta de fe y tantos otros, ¿verdad? ¿Son nuestros enemigos o no? El desaliento, el desánimo. ¿Cuántas cosas quieren venir a nuestra vida para apagarnos la fe? Para decir, pero tú te crees que Dios, a ver, si no se ve nada, parece que no pasa nada. O al contrario, cuando más oras y más crees y más clamas, parece que se empeoran las cosas y parece que más dificultades tienes. ¿Es verdad? ¿O no? A mí me pasa. Pero dice, si vosotros creyereis, de cierto permaneceréis y no tendréis que temer a los enemigos. Vamos a seguir mirando, contemplando un poquito en Isaías 28:16. ¿Has dicho Isaías qué? 6:28, capítulo 28, en el versículo, más concretamente en el versículo 16. Esto es un principio de Dios inamovible, es un absoluto de Dios, y ya verán cuánto da de sí este versículo 28:16. Vamos a mirar un poquito nada más, vamos a hacer un estudio al respecto, pero se puede perfectamente.
16 dice: por eso Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. Aquí, implícitamente está hablando de Cristo. Amén. A menudo las Escrituras mencionan a Cristo como la piedra de protección, de liberación y juicio. En el empleo de la tipología hay que obrar con cautela. Pero en este caso, las analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. Han de estudiarse cuidadosamente. Y tenemos 5 conclusiones para sacar. 1. Cristo, la roca, fue golpeado por nuestros pecados. Esto lo vemos en Éxodo 17, 16 y número 28. Éxodo capítulo 17. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Perdón, dije 17. Éxodo, me has dicho 17, 16. A ver, que lo puedo tomar, espera un momentito. 16, 17. Parece que sí. Vamos a buscar el número 28. Me haya confundido los números. 20. Toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Perdón, el otro es 17:6. Dice: allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y saldrán de ellas aguas para que beba el pueblo. Y luego se reitera en Números 28, Número 28. capítulo 20, Número 28. 28. 20, capítulo 20, versículo 8. Hasta el 11. Bueno, Toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿o hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. pero allí le llamó la atención Dios a Moisés, ¿verdad? Porque dijo: no te dije que la golpearas, te dije que le hablaras. Pero esto era una profecía de Dios, y la golpeó porque Jesucristo fue golpeado por nosotros, fue golpeado, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Miramos en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Amén. La roca era Cristo. La roca es Cristo. Vamos a ver el punto 2. Cristo es la piedra que hiere destruyendo el poder terrenal.
el poder, el último poder terrenal. Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Muy bien. Y también podemos mirar el 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, como que la piedra se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Verdad que esto es apocalíptico? Esto habla del reinado mesiánico. Este es el punto 3 que hemos leído, Daniel 2:35. Esto es, la piedra del reino mesiánico se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. El 4, que volvemos a retomar Isaías 28:16. Que dice, Cristo, la principal piedra angular. Y esto lo corrobora, lo confirma, lo reafirma, lo sostiene el apóstol San Pablo en Efesios 2. Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Siendo la principal Amén, piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sigue, ¿no? Después edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro 2:6. Yo voy a leer desde el 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, ¿a quién él? A Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Pedro no dice de dónde lo sacó. Pedro lo cita la palabra, pero no dice que la sacó de Isaías. Pero nosotros ya hemos visto de dónde la sacó. La sacó de lo que Dios le habló al profeta Isaías. Y el número 5 vemos que Cristo es la piedra de tropiezo y la roca de juicio con la cual tropezarán los hombres. Algunos seres humanos tropezarán con la roca, con la piedra del ángulo, con la piedra principal, que es la que edifica, la que Dios quiere
con la que Dios quiere que nosotros edifiquemos. Quiere que en principio Israel edificara y ahora quiere que nosotros, la iglesia del Señor, edifiquemos sobre esa piedra. No debemos ni pensemos ni especulemos que podemos edificar sobre otra cosa, porque esa edificación no permanecerá. Amén. En 1 de Pedro 2:8. Ese estábamos leyendo y seguimos. Dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer. 7 podré. 7 lees. Bueno, el 7, habíamos leído hasta el 6. Por eso lee el 7. El 7. Para que vosotros, pues, los que creéis, ¿para quién es la palabra? Para los que ¿Para creen. los creyentes? Vosotros, los que creéis, Él es precioso. Para nosotros, Cristo es precioso. Es la principal piedra de nuestro edificio, de lo que estamos edificando, porque todos estamos edificando. Porque uno solo, con un solo ladrillo se puede hacer una casa, ¿verdad que no? ¿Verdad que necesitamos muchos? Amén. Y que estén puestos y que estén pegados unos a otros y bien coordinados, ¿sí? Dice, Él, para nosotros, para los que creemos, Él, Jesucristo, es precioso. Precioso en todos los sentidos. Precioso por el alto valor que tiene. Precioso porque es bello, agradable, hermoso, estupendo, extraordinario. En cambio, para los que no creen, esto es tremendo. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. La misma palabra de Dios en este tiempo que se está predicando puede ser de bendición para el que cree y puede ser de tropiezo y de maldición para el que no cree, ¿verdad? No porque nosotros lo juzguemos, sino que la misma palabra de Dios lo juzga. Esto es un absoluto, ha sido ayer, hoy y siempre, será siempre así, esto no cambia. Romanos 9. El Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Es decir que no importa que no nos crean, nosotros predicamos, nosotros decimos lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos impulsa a contarles, a participarle a las otras personas, a los habitantes del mundo, quién es la piedra angular, quién es el principio de la edificación de la iglesia del Señor. Nos crean o no, eso no cambia que esto sea la verdad, no lo cambia, porque para el que lo cree, inmediatamente esto viene a ser el principio para fundarse en la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Pero el que no cree, pues tropieza y cae. Y el postrer estado viene a ser peor, es muy triste. Romanos 9. En Romanos 9, el 32 y el 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Vuestro pesadero en la piedra de tropiezo. Como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. No será defraudado, dice también esta versión, ¿verdad? Dice, está hablando de la justicia que es por fe.
Dice, ¿qué pues diremos? El Espíritu Santo lo ha inspirado a Pablo y Pablo está escribiendo a los hermanos que estaban en Roma, ¿verdad? Esta carta nos llega a nosotros, gracias a Dios, porque los hermanos romanos la guardaron para nosotros, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Es decir, qué privilegiados y qué afortunados somos nosotros hoy, porque si Dios no hubiese extendido la salvación a todos los pueblos del mundo, solamente sería salvo Israel. Solamente el pueblo de Israel, los israelíes y los israelitas, los que practican la ley de Israel, serían salvos. En cambio dice que Dios, que es tan justo y tan maravilloso, no solamente les dio la salvación a ellos, sino que ahora la extendió. Este es el tiempo de la gracia, dice, este es el periodo, en la edad en que el favor de Dios se ha hecho manifiesto. Nosotros por nuestra propia justicia, o por buenos que seamos, porque hay gente muy buena en este mundo, pero por muy buenos que seamos, nosotros no podemos alcanzar la justificación de Dios. No podemos, porque Dios es santo, es justo, es perfecto, es sublime. Entonces Dios proveyó el medio para salvarnos y envió a Jesucristo. Dios tomó forma de hombre, descendió a la tierra, nació como un bebé, que por eso ahora festejamos Navidad. Yo no sé si será en esa fecha o no, que nació Jesús, pero sí dice la Biblia que Jesucristo nació como un niño, ¿verdad? Y que nació de una mujer que no fue tocada por un hombre, ¿verdad? María, por el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Y ese niño fue gestado, fue concebido, fue gestado, y era hombre y era Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el favor que Dios ha tenido con nosotros. Que Dios mismo se desprendiera de sí, tomara forma de ser humano y viniera a salvarnos a nosotros. Por eso es que ha llegado la salvación ahora a todo el mundo, a todo el universo, a todas las lenguas, a todas las razas, a todos los idiomas, la gente de todos los colores. Porque Dios es el que ha provisto la salvación. La gente, siempre lo digo y lo diré, la gente se hace religiones para agradar a Dios, pero es que Dios ya proveyó la salvación para nosotros. Él ya lo hizo, nosotros tenemos que aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nació como un niño, creció como un hombre, vimos anteriormente los milagros que hacía, independientemente si la gente le creía o no. Cristo estaba haciendo bienes en el tiempo que Él caminó por la tierra y murió en la muerte más horrible de cruz, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. Aleluya, resucitó, al tercer día resucitó y está vivo. Por eso puede ser nuestro amigo, por eso nos escucha, por eso nos atiende, por eso nos libra, por eso nos salva, porque está vivo, porque no quedó muerto. La mayoría de las religiones tienen un líder que está muerto o no saben dónde está o es una figura, pero nosotros sabemos que Jesucristo está vivo. Él no quedó muerto, Él resucitó, aleluya, Amén. y está vivo y es la piedra del ángulo, es la principal piedra de nuestra edificación. Todo lo que nosotros edifiquemos espiritualmente tiene que estar fundado y fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Y
Y 1 Corintios 1:23. Está ahí al lado. Dice, pero nosotros, yo me incluyo en esto, está hablando a mí, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. A ver, aquí cuántos empresarios ricos hay. Todavía no, pero habrá, amén, aleluya. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Quién es descendiente o pariente del rey de España, del rey de España o de la reina de Inglaterra o de otro rey? ¿Tenemos algún título nobiliario nosotros? La baronesa, la condesa, la marquesa o el marqués. Pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, pero no teníamos títulos nobiliarios. Pero aún así, Dios nos escogió, porque dice que el Señor escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo despreciado, lo que lo tienen por basura, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. A fin de que nadie se jacte, porque diga, ay, qué bueno, yo soy bueno, porque yo voy a entrar al cielo porque yo soy bueno, ¿no? O yo voy a entrar al cielo porque tengo mucho dinerito, ¿no? O yo voy a entrar al cielo porque estudié mucho, ¿verdad? Dice, para que nadie se jacte en su presencia, porque nosotros todos estábamos en la misma condición. Todos estábamos muertos en delitos y pecados y necesitábamos un Salvador. Por eso es que Jesucristo, Dios, tan maravillosamente tomó nuestro lugar y murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Amén. Amén. Y vamos a ver, ya vamos terminando. Isaías 43:10. Seguimos en el libro de Isaías. En el capítulo 43, porque nos desviamos un poquito de creer, pero es que es importante creer, porque si no creemos esto, difícilmente podemos seguir creyendo algo más. 43. 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Amén. Esto lamentablemente, que a este versículo le han dado otra interpretación y lo ha tomado una secta y andan diciendo que ellos son los testigos, ¿verdad? Que ellos son los testigos del Dios verdadero. Pero resulta que no nos olvidemos de la parte en Hechos 1:8 donde dice, y vosotros seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo sin vista de poder, y me seréis testigos ¿dónde? Aquí, donde más, en el otro lugar, y hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Seréis testigos, porque no hay otro Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es el Dios eterno, es el Dios
que ha creado lo que vemos, lo que tenemos, lo que tocamos, y el Dios que nos va a llevar a vivir con Él por la eternidad. Aleluya. Aleluya. Esa es la esperanza que nos alienta, esa es la esperanza que nos motiva para seguir pasando, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan pruebas y aunque vengan dificultades, ¿verdad? Amén. Nosotros nos tomamos muy fuertemente de estas promesas y nos alentamos en fe y nos aseguramos diciendo: esto es un breve dolor momentáneo, este es un sufrimiento pasajero. ¿Cuánto? Los más fuertes, 80, 100 años. Bueno, algunos pasaron un poquito más de 100 años, pero son contaditos. ¿Cuánto? 80, 90 años. Y después, la eternidad. Gloria a Dios. Eso quiere decir un tiempo sin fin. Nosotros con esta cabecita no lo podemos entender. Lo tenemos que tomar espiritualmente. Amén. Porque el espíritu no muere. Amén. El espíritu, lo que nos hace andar, caminar, pensar, movernos, ese es el espíritu. Esa parte es eterna. Y solamente hay dos posibilidades donde vaya el espíritu que tenemos. Sí, Señor. Solamente dos alternativas, no hay más. No hay ni purgatorio, como siempre lo digo, ni rezo, ni nada que te saque de él. O vas al cielo entrando por la puerta que es Jesucristo, o irás al infierno por la eternidad, que es el lago que arde en azufre y fuego, que está determinado ¿para quién? Para el diablo. Para el diablo. Y el diablo convence a la gente con incredulidad para atraparlos y llevarlos allí al mismo lugar donde ya está él, ya está condenado para estar en ese lugar. Dice el 10, esto es, la nación de creyentes que sirven al Señor serán testimonio para el mundo. ¿Cuántos puntos para desarrollar aquí, verdad? ¿Qué dice? Conocer, creer y entender. Dice, yo soy Dios, que yo mismo soy. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor Jehová, mi siervo que yo escogí. Cuando leímos antes en el otro versículo, decía Jehová el Señor, ¿verdad? Estaba hablando de Jehová el Señor. Me gusta más, es más completo. Los franceses y los italianos, en la versión dice siempre el Eterno. Me gusta porque así no da pie a confusiones, ¿no? Con otro nombre, que se lo han apropiado, ya decía, estas personas que se creen que son los únicos testigos. Dice, mi siervo que yo escogí, ¿para qué? Para que me conozcáis y para que creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Es lo mismo conocer, creer, entender? ¿Es lo mismo o no? ¿O tienen significados diferentes? Pero a mí lo que me extraña es que debiera decir primero creer, ¿verdad? Creer para conocer y entender. Pero sin embargo dice que tenemos que tener un encuentro con el Dios vivo y conocerle. Y entonces cuando le conocemos a Dios, entonces podemos creer. Entonces somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo y podemos creer. Y entonces luego podemos entender lo que el Espíritu Santo ha dejado escrito en la palabra. De otra manera no se puede entender. Y por último vamos a ver en Isaías 53, 1. Este es muy bonito porque dice, a ver, ¿Quién ha creído? ¿quién ha creído? Hace una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿A qué anuncio? Y el 2. ¿A qué anuncio está hablando?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es lo que estaba yo diciendo antes, ¿verdad? Que nosotros vamos y predicamos. Nosotros llevamos la palabra, nosotros compartimos la buena nueva, nosotros le decimos a la gente los principios de Dios, nosotros decimos dónde está la salvación, quién es la única piedra del ángulo quién es el fundamento para edificar, quién es el Salvador, quién es el Redentor, cómo quiere Dios salvarnos. Que no podemos hacer una religión para agradarle a Dios, que debemos aceptar lo que Dios ha establecido para salvarnos. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Qué poquitos somos esta noche, ¿verdad? Muchos son los llamados, más pocos los escogidos, ¿verdad? Amén. Y pocos son los que permanecen, por eso dice, si creyereis, permaneceréis. El asunto no es entusiasmarse un ratito y decir, ay, qué lindo, qué bien, qué bonito, guay, hacer cosas, ¿no? Y aspavientos. El asunto es permanecer. Que permaneciera en mí, lleve fruto y el fruto permanezca. El que esté injertado. Hace unos días veía, yo no sé si ustedes ven ese programa que dan por la tele de jardinería, a mí me gusta mucho, que hacen bricolaje, que hacen jardinería, y mostraron cómo se hace un injerto. ¿Lo vieron? Algunos saben, bueno, yo sé porque mi papá hacía los injertos, por eso yo lo he visto de pequeña. Pero ustedes saben cómo se hace un injerto. En una rama de un árbol, de una planta, generalmente tiene que ser un árbol, que se haga un árbol, se corta un trocito de ahí del árbol y se pone una ramita que quede exactamente ligada a la rama o al tronco, y esto se ata. Ahí, bueno, ahora viene un pegamento, bueno, ahora hay muchas cosas, pero se ata ahí firmemente. Entonces con el tiempo la savia va corriendo y se va uniendo lo uno con lo otro, y después, aunque se suelte esa ligadura, queda una rama como si fuera del árbol. Y parece que, por ejemplo, si fuese, como lo enseña la Biblia, un olivo silvestre, un olivo que no da olivas, se injerta ahí una rama de un olivo que sí da olivas, y luego con el tiempo ese olivo comienza a dar olivas. Eso hizo el Señor con nosotros. El olivo verdadero es Israel. Y nosotros éramos el olivo silvestre, pero fuimos injertados en el olivo verdadero. Y ahora sí damos fruto, pero el fruto tiene que permanecer. ¿Amén? Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Dice, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Cuidado. Cuidado, porque el diablo también cree y tiembla. Esto lo dice Santiago 2:19. Santiago 2:19. La mayoría de la gente con la que yo hablo, que suelo hablar con mucha gente casi todos los días, dice, pero yo creo en Dios. ¿No le han dicho a ustedes esto? Yo creo en Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen porque son seres espirituales y lo han visto a Dios, y el diablo estaba antes que nosotros, estaba ya con Dios. Entonces, claro que creen en Dios, pero no le obedecen. No le obedecen, no le sirven. Entonces, dice, acá está Santiago diciendo, si tú tienes fe, demuéstralo con las obras que tienes fe. Porque si no, cuidado. Porque si tú crees solamente
y no te comprometes y no practicas la palabra y no permaneces en Cristo, pues los demonios también lo hacen, también creen. Y se saben la palabra mejor que muchos, ¿eh? Se sabe la Biblia mejor que muchos, aunque la tuerce para torcer, ¿no? Sí, y para llevarse, si fuera posible, a los escogidos, ¿no? Dice, también tiemblan, pero ¿quieres saber, hombre vano? Es decir, que si tienes fe y no aplicas los principios de Dios y la palabra junto con la fe, es como un hombre vano, que es una cosa que no tiene consistencia. No tiene frutos. Dice que la fe sin obras está muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¡Qué duro, eh! Dios le pidió, es decir, que Dios es tan malo que le pidió a Abraham que matara a su hijo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Es muy fuerte. Pero Abraham creía en el Dios de amor. Abraham conocía al Dios misericordioso. Y Abraham sabía que aunque él matara a su hijo, Dios lo podía levantar aún de las cenizas y devolvérselo. Eso es fe. Eso es fe. Él no cuestionó a Dios. ¿Cómo? Me lo diste primero y ahora me lo pide. ¿Qué está pasando? Él creyó. Por eso Dios le dio, ¿qué nombre le dio? El Padre de los creyentes. El Padre de los creyentes. Por eso que lo que leíamos antes Juan decía, no, nosotros no somos discípulos de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros venimos ya de Moisés, ¿no? Y Moisés ya venía de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, me conocerían a mí, entenderían lo que yo les estoy diciendo. Bien, y vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Desde el 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Habiendo dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, comenzó a hablar de la gloria que había visto, de la gloria, lo que había experimentado. ¿Pero y quién le creyó? Pero qué tremendo es que al no tener fe, al no creer de la manera que Dios pide que creamos, es cuando Dios cierra los ojos, tapa los oídos, endurece el corazón. Y qué tremendo, no se puede creer, ¿verdad? Por eso, insisto, qué privilegio tenemos nosotros hoy que podemos creer. Aleluya.
que Dios nos ha dado un tierno corazón para creer, que nos hemos rendido al Señor, que queremos que Él siga transformándonos día a día. Y terminamos con Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan. Capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y vamos allá al 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El versículo 16 de Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 16 dice, el 15 dice: y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Que Dios nos ayude a seguir creyendo. Tenemos que fortalecernos en fe, desechar la fe, porque este es un enemigo que viene constantemente a apagarnos la fe, a desalentarnos, a desacreditar la palabra de Dios. En este tiempo se ve mucho en la televisión que hacen chistes, que hacen bromas, torciendo la palabra de Dios, blasfemando contra la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que que tengamos temor de Dios y que le creamos al Dios vivo tal cual la palabra lo dice. Amén. Que Él, Cristo, es el Señor y que Jesucristo nos ha dado vida eterna, juntamente con Él. Amén. Amén. Señor.